El cielo sobre Ara Prime ardía con colores que jamás deberían existir en la naturaleza. La anciana Mirit, de pie en el balcón de la gran cámara del consejo, observaba cómo otra sección de la ciudad se derrumbaba bajo el bombardeo. Los valirios habían sido una especie pacífica durante más de 3000 años. No tenían armas, ni ejércitos, ni concepto de violencia organizada. Toda su civilización se basaba en el arte, la filosofía y la búsqueda del conocimiento. Ahora se estaban extinguiendo y no tenían forma de defenderse. El dominio Krago había llegado hacía 6 días con una flota que oscurecía el sol. Su exigencia era simple: rendirse y convertirse en esclavos o morir. Los valirios habían intentado negociar, razonar con ellos, ofrecerles todo lo que tenían, excepto su libertad. La respuesta de los Kragot fue comenzar a destruir sus ciudades una por una. Actuaron con método, dando a los valirios tiempo para ver arder cada distrito antes de pasar al siguiente. Era una guerra psicológica contra una especie que carecía de psicología para la guerra. Meret se apartó de la ventana cuando otra consejera, una joven llamada Lyra, entró apresuradamente en la sala. Su piel plateada estaba marcada por la ceniza, y sus ojos reflejaban el peso de haber presenciado horrores. Acababa de regresar de los distritos del sur, donde las fuerzas terrestres de Krago estaban arrestando a civiles. Las historias que traía le partían el corazón a Mirt. Los Krago no solo los estaban conquistando, sino que los estaban doblegando, aplastando su espíritu antes de esclavizar sus cuerpos. El consejo había debatido durante 3 días sobre qué hacer. Algunos querían rendirse, creyendo que la esclavitud era mejor que la extinción. Otros querían seguir intentando la diplomacia, convencidos de que en algún lugar de la jerarquía Krago había alguien razonable. Mes lo sabía mejor. Había estudiado a los Krago con detenimiento desde su llegada. No querían razones. Querían la dominación, y los valirios no tenían nada con que negociar, salvo sus vidas. Fue entonces cuando Mirt tomó la decisión que lo cambiaría todo. En el archivo más profundo de su civilización se encontraba una pieza de tecnología que habían hallado décadas atrás, pero que nunca habían utilizado. Era una baliza cuántica capaz de enviar una señal de socorro a través de vastas distancias del espacio, llegando a sectores que jamás habían explorado. Los valirios siempre habían temido usarla porque desconocían quién podría responder. La galaxia estaba repleta de especies, y no todas eran pacíficas. Pero ahora, con la extinción a las puertas, Meret no tenía otra opción. Enviaría el mensaje y rezaría para que quien respondiera fuera mejor que los Kraygot. La baliza se activó desde una instalación oculta bajo las montañas. Lyra ayudó a Meret a grabar el mensaje. Habló con el corazón en la mano, describiendo su situación, su naturaleza pacífica y su desesperada necesidad de ayuda. Incluyó imágenes de la destrucción, de las naves de guerra Krago, de los valirios esclavizados siendo conducidos a naves de transporte. Se aseguró de que el mensaje fuera claro. No eran guerreros pidiendo aliados para la conquista. Eran inocentes implorando salvación. La señal irrumpió. En el espacio a velocidades que desafiaban las leyes de la física convencional. Viajó a través de dimensiones cuya existencia la mayoría de las especies desconocían. Y 3 días después, llegó a una pequeña estación de monitoreo en los confines del espacio humano. El comandante Hake Morrison estaba terminando su segunda taza de café cuando recibió la alerta. Estaba destinado al puesto de escucha Artemis, una instalación tan lejana de la Tierra que las naves de suministros solo llegaban 2 veces al año. Su trabajo consistía en monitorear el espacio profundo en busca de señales inusuales, lo que generalmente significaba que no ocurría absolutamente nada durante meses. Estaba leyendo una novela cuando la computadora comenzó a emitir una alerta. La teniente Amy Collins entró corriendo al centro de mando desde sus aposentos. Su cabello aún estaba mojado por la ducha y se ponía la chaqueta del uniforme mientras corría. La señal no se parecía a ninguna en su base de datos. Era claramente artificial, claramente una llamada de auxilio, y provenía de un sector que habían marcado como inexplorado. Hake reprodujo el mensaje y ambos permanecieron en silencio mientras veían las imágenes. Amy fue la primera en hablar. Su voz era suave, pero firme. Le preguntó a Hake si aquello era real, si alguien realmente les estaba haciendo esto a esas personas. Hake ejecutó todos los protocolos de verificación disponibles. La señal era auténtica. El video no estaba editado. En algún lugar de la inmensidad del espacio, una especie pacífica estaba siendo destruida por un imperio que creía que la fuerza justificaba los medios. Hake abrió de inmediato un canal prioritario con el comando terrestre.
La transmisión tardaría horas en llegar a la Tierra y otras tantas en recibir una respuesta, pero la marcó como crítica. Mientras esperaban, Amy analizó la flota Kragot visible en el video. Era oficial táctica de formación, y lo que vio la enfureció. Los Kragot ni siquiera intentaban ocultar su brutalidad. Transmitían su conquista como si quisieran que la galaxia supiera de lo que eran capaces. Cuando finalmente llegó la respuesta del comando terrestre, Hake y Amy. Ambos se enderezaron en sus asientos. El almirante Richard Hayes apareció en la pantalla. Era un hombre mayor, de cabello gris y ojos que habían visto más combates, de los que la mayoría de la gente podía imaginar. Había revisado el mensaje personalmente y ya había informado a los jefes del Estado Mayor Conjunto. Sus órdenes eran simples y directas: mantener la señal fija en el sistema Valirio, iniciar escaneos pasivos de la región y mantenerse en alerta. Hake sabía lo que eso significaba. Estar en alerta significaba que algo se avecinaba, algo importante. En la Tierra, la reunión de emergencia ya estaba en marcha. El almirante Hayes se encontraba ante una sala llena de líderes militares, políticos y oficiales de inteligencia. Las imágenes de Valara Prime se reproducían en pantallas alrededor de la sala. Algunos de los presentes parecían enfermos. Otros, enfadados. Pero todos coincidían en una cosa: esto no podía tolerarse. La humanidad tenía una reputación compleja en la galaxia. Eran conocidos como supervivientes, como luchadores, como la especie que se negaba a rendirse sin importar las adversidades. Habían librado guerras contra la naturaleza, contra sí mismos, contra alienígenas hostiles, y siempre habían encontrado la manera de ganar. Pero también eran conocidos por algo más. Cuando los inocentes pedían ayuda, los humanos respondían. El debate fue breve. Algunos discutieron sobre los recursos, sobre la distancia, sobre el riesgo de enfrentarse a un enemigo desconocido. Pero el almirante Hayes lo zanjó todo con una simple pregunta. Si ignoraban esto, si dejaban morir a estas personas pacíficas cuando podían hacer algo al respecto, ¿en qué se convertían? La sala quedó en silencio. Entonces se procedió a la votación. Fue unánime: la humanidad respondería a la llamada. Y cuando llegaran, el dominio Kraygot descubriría por qué los humanos eran considerados la especie más peligrosa del espacio conocido. La base de operaciones avanzada Titán flotaba en el espacio como una pequeña luna hecha de metal. Y propósito. Era el centro de operaciones para las misiones espaciales profundas de la humanidad. Una estación gigantesca que podía albergar 50 naves de guerra a la vez y a 30.000 personas. En ese momento, reinaba una intensa actividad con la llegada de naves procedentes de todos los rincones del espacio humano. La convocatoria se había lanzado y la respuesta había sido abrumadora. Todos los capitanes querían formar parte de esta misión. Todos los soldados querían ser voluntarios. La capitana Lisa Chen se encontraba en el puente del portaaviones de batalla Vanguard y observaba cómo se reunía la flota a través de las ventanas delanteras. Tenía 42 años, el pelo oscuro recogido en un moño reglamentario y una mirada penetrante. Llevaba 20 años en el servicio, había luchado las guerras fronterizas contra los asaltantes Helen y se había ganado su mando en combate, no por la política. Ahora se le confiaba el mando de la mayor flota independiente de la historia reciente de la humanidad. El comandante Troy Bennett entró en el puente con una tableta de datos llena de análisis tácticos. Era 5 años menor que Lisa, pero poseía una mente estratégica casi genial. Se había graduado con honores de la Academia Naval y había diseñado la mitad de las doctrinas de combate que la flota utilizaba actualmente. Le entregó la tableta a Lisa y esperó a que la revisara. Las cifras no eran alentadoras desde un punto de vista convencional. La inteligencia estimaba que los Krago tenían al menos 300 naves en el sistema Valirio, incluyendo 3 acorazados. La flota humana contaría con 60 naves, con la vanguardia como buque insignia. Estaban en inferioridad numérica de 5-1. Troy observó el rostro de Lisa mientras leía la evaluación. No parecía preocupada. Parecía estar haciendo cálculos. Lisa le preguntó a Troy qué probabilidades creía que tenían. Él reflexionó cuidadosamente antes de responder. Desde un punto de vista puramente numérico, deberían perder, pero los números no tenían en cuenta las tácticas humanas, la agresión humana ni la negativa humana a aceptar la derrota. Les dio un 60% de probabilidades de éxito. Lisa sonrió. Ya se había enfrentado a peores situaciones. La flota continuó reuniéndose durante las siguientes 36 horas. El Escuadrón Fantasma fue el primero en llegar. 12 cazas pilotados por los mejores de los mejores.
El mayor Denny Wright lideraba el escuadrón. Un piloto con más derribos confirmados que cualquier otro en servicio activo. Tenía 28 años, cabello rubio y fama de hacer lo imposible. Sus pilotos lo veneraban porque nunca les pedía que hicieran nada que él mismo no haría. A continuación, llegó la Fuerza Expedicionaria de Marines. 3.000 soldados entrenados en abordajes y asalto terrestre. La coronel Karen Walsh los comandaba. Una mujer que había luchado en 12 mundos diferentes y nunca había perdido una batalla. Era alta y de complexión atlética, como si pasara cada minuto libre en el gimnasio. Sus marines la llamaban la Coronel de Hierro porque era más dura que la armadura que vestían. Pasaba revista a sus tropas personalmente, revisando las armas, el equipo y la concentración en sus ojos. La división de inteligencia ya estaba operativa incluso antes de que su nave atracara. La agente Sophie Blake dirigía la división desde un carguero reconvertido que parecía civil, pero estaba repleto de equipos de vigilancia y sistemas informáticos. Tenía 35 años, cabello rojo y un talento innato para encontrar información que la gente quería ocultar. Su equipo había estado interceptando. Craigot llevaba 2 días comunicándose. Conocían la composición de la flota enemiga, su estructura de mando y sus patrones de patrulla. Sophie estaba trabajando en piratear su red de mando. Llegó un transporte especial con el oficial de enlace Valirio. Se llamaba Teron y era joven para su especie, apenas entraba en su segundo siglo. Había logrado escapar de Valara Prime en una pequeña nave exploradora y había estado a la deriva en el espacio cuando una patrulla humana lo encontró. Ahora estaba de pie en la cubierta del Vanguard, completamente fuera de lugar. Era alto y delgado, de piel plateada y con grandes ojos que parecían ver demasiado. Vestía túnicas sencillas y no portaba armas porque su pueblo no creía en ellas. El teniente Paul Martínez fue asignado para mostrarle la nave a Teron. Paul era un oficial de infantería que rotaba a bordo, un hombre de hombros anchos con una sonrisa afable y un historial de combate que hablaba por sí solo. Acompañó a Teron por los pasillos, explicándole la función de cada cosa. El Valirio hacía preguntas constantemente. Quería saber por qué los humanos tenían tantas armas, por qué los soldados parecían entusiasmados en lugar de asustados, por qué todos se ofrecían como voluntarios para las peligrosas misiones. Paul intentó explicárselo de forma comprensible. Le dijo a Theon que los humanos provenían de un mundo que intentaba matarlos a diario. Evolucionaron luchando contra depredadores, sobreviviendo a enfermedades, soportando desastres naturales. Aprendieron pronto que al universo no le importaba la justicia. Así que aprendieron a defenderse. Y en algún momento, decidieron que luchar por quienes no podían defenderse era lo más humano que podían hacer. Theon no lo entendía. Su pueblo había evolucionado más allá del conflicto. Habían alcanzado la paz y la iluminación. Paula sintió y dijo que era hermoso, que era algo de lo que estar orgullosos. Pero ahora mismo, el pueblo de Teron necesitaba algo más. Necesitaban humanos, y los humanos eran muy buenos en la guerra. La reunión informativa tuvo lugar en la sala de reuniones principal de la vanguardia. Todos los capitanes, todos los jefes de escuadrón, todos los comandantes de la infantería de marina asistieron, ya fuera en persona o a través del enlace hueco. El almirante Hayes apareció en pantalla desde el comando terrestre. No perdió tiempo con discursos. Expuso los parámetros de la misión, las reglas de enfrentamiento y el objetivo, llegar a Valar Prime, destruir o expulsar a la flota Krago y liberar al pueblo valirio. Cómo lo harían dependía de Lysa y sus comandantes. Lysa se puso de pie ante los oficiales reunidos y les dio su informe. Fue directa y honesta. Estaban en inferioridad numérica. Se adentraban en territorio desconocido. El enemigo era brutal y experimentado, pero tenían 3 ventajas. Primero, eran humanos, y los humanos no se rinden. Segundo, los Kraygot no sabían lo que les esperaba. Y tercero, luchaban por algo que importaba. No territorio, no recursos, sino las vidas de personas inocentes que habían pedido ayuda. El mayor Danny Wright preguntó sobre las reglas de enfrentamiento. La respuesta de Lysa fue simple: los Krago eran esclavistas y asesinos. Se les daría una oportunidad para retirarse. Si se negaban, la flota les mostraría exactamente por qué la humanidad era temida en todo el espacio. No habría medias tintas, ni respuestas proporcionales. Los Kraygot querían ser un imperio construido sobre el miedo. Estaban a punto de descubrir lo que era el verdadero miedo. La coronel Karen Walsh preguntó sobre las operaciones terrestres. Lysa le dijo que, una vez alcanzada la superioridad orbital, los marines se desplegarían para liberar campos de prisioneros y asegurar ubicaciones estratégicas. Sería un trabajo peligroso,
posiblemente entrando casa por casa en territorio hostil. Karen sonrió. Sus marines no conocían otro tipo de trabajo. La agente Sophie Blake informó sobre la recopilación de inteligencia. Había logrado infiltrarse en las redes de comunicación Kraygot y estaba proporcionando datos falsos para confundir sus horarios de patrulla. Cuando llegara la flota humana, los Kraygot estarían fuera de posición y desorganizados. No duraría mucho, pero les daría la oportunidad que necesitaban. La flota partió de la base de operaciones avanzada Titán 38 horas después de que comenzara el ensamblaje. 60 naves de guerra se deslizaron al hiperespacio en un salto coordinado que les tomaría 3 días llegar al espacio Valirio. En el puente de la Vanguard, Lisa Chen, sentada en su silla de mando, observaba las estrellas difuminarse ante sus ojos. Troy Bennett estaba a su lado, revisando los planes tácticos finales. Detrás de ellos, Teren observaba a los humanos prepararse para la guerra con una mezcla de esperanza y horror. La galaxia estaba a punto de aprender una lección que las especies pacíficas siempre terminaban aprendiendo. A veces, la única forma de proteger la paz era tener a alguien dispuesto a luchar por ella, y la humanidad se había ofrecido como voluntaria. La flota humana salió del hiperespacio en el borde del sistema ARA, y todos los sensores se iluminaron inmediatamente con contactos. La capitana Lisa Chen, de pie en el puente de la Vanguard, analizaba la pantalla táctica con fría precisión. La flota Kraygot era incluso mayor de lo que la inteligencia había estimado. 3 dreadnoughts orbitaban Valara Prime como si estuvieran dormidos. Gigantes invasores. A su alrededor había cruceros, destructores y cientos de cazas. Se habían construido estaciones orbitales en puntos estratégicos, repletas de armas. Los Kraygot habían convertido todo el sistema en una fortaleza. El comandante Troy Bennett estaba junto a Lisa, haciendo cálculos mentales. Las probabilidades acababan de empeorar. Ya no se enfrentaban a una desventaja de 5-1. Era más bien de 7-1. Algunos de los oficiales subalternos en el puente parecían nerviosos. Troy no los culpaba. Esta iba a ser la batalla de sus vidas. Lisa abrió un canal de comunicación para toda la flota. Su voz era tranquila y firme mientras se dirigía a cada nave, a cada piloto, a cada marine. Les dijo que les habían pedido ayuda a personas que no podían luchar por sí mismas. Les recordó que la humanidad siempre había respondido a ese llamado, siempre se había opuesto a los tiranos y a los abusadores. Los Kragar se creían fuertes porque se aprovechaban de los débiles. Hoy aprenderían la diferencia entre fuerza y brutalidad. Dio la orden y la flota avanzó en formación perfecta. El comandante Denny Wright y su escuadrón fantasma fueron los primeros en despegar. 12 cazas se lanzaron hacia la línea enemiga como balas. Los Kraygot respondieron. De inmediato, lanzando sus propias alas de cazas y activando las defensas de su estación. La batalla por Aar Prime había comenzado. Dani condujo a su escuadrón al corazón de la formación enemiga. Los cazas Kraygot eran rápidos y estaban fuertemente armados, pero volaban siguiendo patrones predecibles. Los pilotos humanos no eran predecibles. Dani maniobró su caza a través de un campo de escombros, usando satélites valirios destruidos como cobertura, mientras su compañera, la teniente Kate Rollers, derribaba 3 cazas Kraygot en rápida sucesión. El resto del escuadrón fantasma se dispersó en el caos. Cada piloto se convirtió en una pesadilla para el enemigo. Los Kraygot tenían más cazas, pero los pilotos humanos tenían mejor entrenamiento y mejores instintos. El escuadrón de Dani se había entrenado en entornos que acabarían con la mayoría de las especies. Habían volado a través de campos de asteroides, dentro de anillos planetarios y a través de las atmósferas superiores de gigantes gaseosos. Esto era un día más en la oficina. En 15 minutos, el escuadrón fantasma había destruido 40 cazas enemigos sin perder ninguno de los suyos. En la vanguardia, Lisa observaba la pantalla táctica y daba órdenes a sus comandantes de flota. Los acorazados Kraygot se movían ahora, apuntando sus enormes armas hacia la flota humana. Cada acorazado era 3 veces más grande que la vanguardia y tenía suficiente potencia de fuego como para arrasar un planeta. Pero eran lentos y predecibles. Lisa no planeaba enfrentarlos directamente. Planeaba hacer que la persiguieran. La flota humana se dividió en 3 grupos. Un grupo liderado por la vanguardia atacaría al primer acorazado y atraería su atención. El segundo grupo, al mando del capitán Greg Hunter, atacaría las estaciones orbitales. El tercer grupo, liderado por la comandante LNU, proporcionaría fuego de cobertura y protegería los flancos de la flota. Era una estrategia que se basaba en la velocidad, la coordinación y la voluntad de asumir riesgos calculados. En otras palabras, era perfectamente humana.
La división de inteligencia de la agente Sophie Blake se estaba ganando su sueldo. Habían logrado infiltrarse en la red de mando de Krago. Y estaban proporcionando datos falsos de los sensores. Los Krago creían que la flota humana era más grande de lo que realmente era, desplegada en más posiciones. Su comandante, el señor de la guerra Kraxus, tomaba decisiones basadas en información errónea. Para cuando se diera cuenta de lo que estaba sucediendo, sería demasiado tarde. La coronel Karen Walls y sus marines se preparaban para su propia misión. Había que tomar las estaciones orbitales, no solo destruirlas. La inteligencia indicaba que los Krago las estaban utilizando para coordinar sus fuerzas terrestres y albergar prisioneros valirios. Karen reunió a sus mejores equipos, 300 marines entrenados en combate de cero gravedad y abordajes. Abordaron lanzaderas de asalto y esperaron su momento. El momento llegó cuando la vanguardia se enfrentó al primer Dreadnought. Lisa acercó su nave, demasiado para que los cañones principales del Dreadnought pudieran apuntar con eficacia. Las armas de la vanguardia castigaban los escudos de los Dreadnoughts mientras destructores humanos más pequeños los flanqueaban desde arriba y desde abajo. La nave Kraygot era poderosa, pero estaba diseñada para combatir a distancia. Los humanos luchaban como lobos, acercándose y atacando los puntos débiles. Troy Bennett coordinó el ataque con precisión. Identificó las conexiones eléctricas, los generadores de escudos y las ubicaciones de las armas. Cada nave humana sabía exactamente dónde y cuándo disparar. Los escudos de los Dreadnoughts Krago comenzaron a fallar bajo el asalto coordinado. Cuando se abrió una brecha, Lisa dio la orden y la vanguardia disparó una salva completa de misiles directamente contra la sección del reactor de la nave enemiga. La explosión iluminó el espacio como un nuevo sol. El primer Dreadnought Kraygot se hizo añicos, su reactor entró en estado crítico y destruyó una docena de naves más pequeñas cercanas. La flota humana no celebró. Ya se dirigían al siguiente objetivo. Los marines de Karen Walls atacaron la estación orbital simultáneamente. Llegaron las lanzaderas de asalto. Rápidos y contundentes, irrumpieron en los pasillos de la estación y desplegaron tropas directamente en territorio enemigo. Los soldados Krago que se encontraban dentro no estaban preparados para lo que vino después. Los marines humanos lucharon con una intensidad que los dejó atónitos. Cada habitación fue despejada con precisión. Cada punto de resistencia fue aniquilado con fuego coordinado y granadas tácticas. El sargento Chris Hamilton lideró a su escuadra a través de uno de los pasillos principales de la estación. Se movían como si lo hubieran hecho 1000 veces, porque, de hecho, así era. Los Krago intentaron establecer posiciones defensivas, pero los marines no aminoraron el paso. Utilizaron cargas de demolición, fuego de supresión y un movimiento constante. En menos de una hora, la escuadra de Hamilton había asegurado el nivel de detención y estaba evacuando a los prisioneros valirios. Los prisioneros estaban en mal estado. Muchos estaban heridos. Todos estaban traumatizados. Miraban a los soldados humanos con confusión y temor. Estos guerreros blindados, con sus armas y tácticas agresivas, no se parecían en nada a la pacífica especie que conocían. Pero cuando una de las marines, una joven llamada Linda Hayes, se arrodilló y ofreció agua a un niño valirio, algo cambió. Los prisioneros se dieron cuenta de que aquellos peligrosos humanos estaban allí para ayudarlos. De vuelta en el espacio, la batalla continuaba con furia. La flota humana estaba sufriendo daños, pero infligía aún más daño. El grupo del capitán Greg Hunter había destruido 2 estaciones orbitales y se dirigía a la tercera. El escuadrón del mayor Danny Wright había despejado el espacio inmediato alrededor de Valara Prime de cazas enemigos. Los Krago se replegaban, reagrupándose alrededor de sus 2 acorazados restantes. En la superficie de Valara Prime, observaba la batalla a través de una antena de comunicaciones Krago que había requisado. Había insistido en formar parte del equipo terrestre, deseando ayudar a su gente. Ahora veía naves humanas esquivando el fuego enemigo. Veía a marines luchando habitación por habitación para liberar a los prisioneros. Presenciaba la brutal agresividad y la destreza de una especie en guerra. Era aterrador e impresionante a partes iguales. El teniente Paul Martínez acompañaba a Theon al frente de un pequeño equipo que aseguraba la instalación de comunicaciones. Cuando una patrulla Krago se topó con ellos, el equipo de Paul respondió con una eficiencia impecable. El combate duró menos de 30 segundos. Los Krago habían caído y los humanos ya se movían para asegurar el perímetro. Paul vio la expresión en el rostro de Theon e intentó explicárselo. Le dijo a Theon que a los humanos no les gustaba la guerra. No. Celebraban la violencia,
pero eran muy buenos en ella porque no les quedaba otra opción. Cuando luchaban por algo. En ese momento, luchaban por Ar-Prime, por los valirios, que no podían luchar por sí mismos. Eso lo cambiaba todo. En el puente de la vanguardia, Lisa Chen recibió informes de todo el campo de batalla. Habían destruido un Dreadnought, asegurado 2 estaciones orbitales y eliminado a la mayoría de las alas de cazas enemigas. Pero también habían perdido 6 naves y sufrido graves daños en una docena más. Los Kragos se estaban reagrupando en torno a sus acorazados restantes y preparándose para un contraataque. Esta batalla estaba lejos de haber terminado. El señor de la guerra Kraxus, al mando desde su nave insignia, no podía creer lo que veía. Estos humanos habían surgido de la nada y estaban destrozando su flota. Su especie había conquistado docenas de mundos y esclavizado a cientos de especies. Nadie se oponía al dominio Kragot. Sin embargo, estos recién llegados luchaban con una habilidad y una ferocidad inexplicables. Abrió un canal de comunicación con la nave insignia humana, exigiendo saber quiénes eran y qué querían. El rostro de Lisa Chen apareció en la pantalla de Kraxus. No parecía enfadada ni exaltada. Parecía tranquila y decidida. Le dijo exactamente quiénes eran. Eran humanos y estaban allí porque la Valiria había pedido ayuda. Le dio una oportunidad para retirar sus fuerzas y abandonar el sistema. Si se negaba, ella prometió que su flota sería destruida y el dominio Kragot aprendería que la esclavitud tenía un precio. Kraxus rió. Todavía contaba con 2 acorazados, cientos de naves y miles de soldados. Le dijo a Lisa que estaba en desventaja numérica y que su flota sería aplastada. Luego cortó la comunicación y dio la orden de atacar. Fue el último error que cometería. Habían transcurrido 3 días desde la llegada de la flota humana al sistema Ara, y la batalla se había convertido en una guerra de desgaste. La capitana Lisa Chen se encontraba en el puente de la vanguardia, estudiando los informes de daños y las listas de bajas. Habían liberado aproximadamente la mitad de Ara-Prime y destruido docenas de naves Krago, pero el costo fue elevado. 8 naves humanas habían sido destruidas por completo y casi todas las naves restantes presentaban daños de combate. Los Krago aún contaban con 2 acorazados y fuerzas suficientes para que el asalto final fuera extremadamente sangriento. El comandante Troy Bennett estaba coordinando las reparaciones y el reabastecimiento cuando recibió la nueva información de la división de la agente Sophie Blake. El informe le heló la sangre. Los Krago estaban reuniendo prisioneros valirios en los territorios que aún controlaban. Miles de civiles los conducían a los centros de detención. El equipo de Sophie había interceptado comunicaciones que sugerían que los Kragot planeaban algo. Lisa convocó una reunión de mando de emergencia. Todos los capitanes, líderes de escuadrón y comandantes de marines se conectaron a través de un canal seguro. Sophie Blake presentó lo que su equipo había descubierto. Los Krago iban a ejecutar a los prisioneros como una demostración de poder. Planeaban transmitirlo por todos los canales, mostrando a la galaxia lo que le sucedía a las especies que se resistían. Era una guerra psicológica diseñada para quebrar a los valirios e intimidar a los humanos para que se retiraran. El canal de mando quedó en silencio. La coronel Karen Walsh habló primero, y su voz estaba llena de rabia que apenas podía contener. Quería lanzar una operación de rescate inmediata. El mayor Danny Wright estuvo de acuerdo, diciendo que su escuadrón podía proporcionar apoyo aéreo. El capitán Greg Hunter sugirió un ataque coordinado a todos los centros de detención simultáneamente. Los planes se estaban formando, pero todos sabían la verdad. No tenían suficientes fuerzas para atacar todos los lugares a la vez. Algunos prisioneros morirían antes de que pudieran llegar a ellos. Lisa tomó una decisión. Le preguntó a Sophie cuánto tiempo tenían antes de que comenzaran las ejecuciones. Sophie calculó 6 horas basándose en los patrones de comunicación de Kragot. Lisa asintió y abrió un canal directo con el almirante Hayes. En la Tierra. La demora en la transmisión era frustrante, pero necesaria. Expuso la situación y solicitó autorización para lo que estaba a punto de hacer. No esperó respuesta. Sabía cuál sería. Dio la orden. Todos los marines disponibles se desplegarían para las operaciones de rescate de prisioneros. Todos los cazas proporcionarían apoyo aéreo cercano y la flota comenzaría un asalto directo a las posiciones restantes de Krago. Basta de maniobras tácticas. Basta de riesgos calculados. Iban a atacar a Krago con todo lo que tenían.
El señor de la guerra Craxus estaba en su cámara de mando cuando recibió la noticia de que las ejecuciones estaban listas para comenzar. Había planeado cuidadosamente el evento para lograr el máximo impacto. Los prisioneros serían ejecutados en grupos, transmitido en vivo para que los valirios pudieran ver morir a su gente y los humanos pudieran ver el precio de su interferencia. Creía que esto quebraría su espíritu, los obligaría a negociar. No entendía a los humanos. En absoluto. La transmisión comenzó y fue interceptada de inmediato por todas las naves humanas en el puente de la vanguardia. La tripulación observó horrorizada cómo los soldados Krago comenzaban a ejecutar a los prisioneros valirios. Los alienígenas eran alineados en grupos, obligados a arrodillarse y fusilados metódicamente. Los gritos se propagaron por el vacío del espacio a través de los canales de comunicación. Y en ese momento, algo cambió en la flota humana. El rostro de Lisa Chen se volvió inexpresivo mientras observaba. Troy. Bennett apretó con tanta fuerza el borde de la consola táctica que sus nudillos se pusieron blancos. En toda la flota, soldados y marineros vieron la transmisión y sintieron una furia nunca antes experimentada. Los Krago creían que estaban demostrando su poder. En cambio, acababan de cometer el peor error en la historia de su imperio. La respuesta del almirante Hayes llegó desde la tierra. Fue breve y contundente. Se autorizó la operación Furia Justa. Se levantaron todas las reglas de enfrentamiento. No se mostraría piedad alguna a los Krago. Cuando Lisa confirmó la orden, no había satisfacción en su voz, solo fría determinación. Abrió un canal de comunicación para toda la flota. Cada nave, cada casa, cada marine escuchó sus palabras. Les dijo que se acabaron las contemplaciones, que el tiempo de la moderación había terminado. Los Kraygot querían mostrar a la galaxia su poder a través de la brutalidad. La humanidad les mostraría el verdadero poder. No el poder de asesinar a los indefensos, sino el poder de hacer justicia a los monstruos. Les dio sus órdenes y la flota humana avanzó con renovada furia. El mayor Danny Wright lideró el escuadrón fantasma en el ataque que sería estudiado en los ejércitos durante generaciones. Sus 12 cazas se lanzaron directamente contra el acorazado Krago más cercano, volando a través del fuego defensivo que debería haberlos aniquilado. Utilizaron todos los trucos que conocían, todas las maniobras que desafiaban las leyes de la física. 3 cazas fueron alcanzados, pero continuaron volando con energía de emergencia. Alcanzaron el perímetro del escudo del Dreadnought y entregaron su carga. Los misiles que llevaban estaban diseñados precisamente para este propósito. Eran ojivas penetradoras de escudos que provocaron fallos en cadena en los sistemas defensivos. Los escudos del Dreadnought parpadearon y fallaron durante apenas 3 segundos. Fue suficiente. El Vanguard y otras 4 naves capitales dispararon simultáneamente, acribillando el casco expuesto con fuego de armas. La armadura del Dreadnought resistió un instante, y luego cedió. Explosiones internas desgarraron la enorme nave, que comenzó a desintegrarse. En la superficie, la Coronel Karen Walsh dirigía la mayor operación de infantería de marina de la guerra. 3.000 soldados desplegados simultáneamente en 40 ubicaciones distintas. Su misión era simple y brutal, asegurar los centros de detención y eliminar a toda la resistencia Kraygot. Los marines entraron en acción de inmediato y evacuaron a todos los prisioneros que pudieron encontrar. No se detuvieron. El escuadrón del sargento Chris Hamilton abrió una brecha en el muro de un centro de detención utilizando cargas explosivas. Entraron en una pesadilla. Los Kragot estaban ejecutando prisioneros cuando comenzó el ataque. Los cuerpos yacían esparcidos por todo el recinto. Los supervivientes se acurrucaban en los rincones, traumatizados hasta el extremo. Los guardias Kragot intentaron usar a los prisioneros como rehenes. Aprendieron demasiado tarde que tomar rehenes solo funcionaba si al enemigo le importaba más su propia supervivencia que salvar a inocentes. Los marines arrasaron el recinto como un huracán. Eliminaron a cada guardia con precisión y rapidez. Hamilton personalmente despejó 3 edificios, su escuadrón se movía con perfecta coordinación. Cuando encontraron a un grupo de Kragot intentando ejecutar a un último grupo de prisioneros, los marines no dudaron. Los guardias murieron antes de que pudieran apretar el gatillo. Los prisioneros se salvaron por los pelos. Agente. Sophie Blake libraba su propia guerra en el espacio digital. Su equipo tenía ahora acceso completo a las comunicaciones Krago, y ella lo usaba con crueldad. Daba órdenes falsas a las naves Krago, enviándolas a emboscadas.
Inutilizaba los sistemas de soporte vital en las estaciones militares. Bloqueaba los sistemas de armas y abría las esclusas de aire de forma remota. Los Krago libraban ahora dos guerras. Una en el espacio y otra en sus propias redes informáticas. Estaban perdiendo ambas. El teniente Paul Martínez estaba con un equipo asegurando un puesto de mando Krago en la superficie cuando encontraron a la teniente Nicole Peters y su pelotón. Nicole había mantenido esa posición durante 2 días con solo 40 soldados contra un batallón Krago entero. Habían ganado tiempo para que los refugiados valirios evacuaran y lo habían pagado con sangre. 15 de sus soldados habían muerto, 20 más estaban heridos, pero habían resistido. Cuando Martínez llegó con refuerzos, Nicole simplemente preguntó dónde la necesitaban a continuación. El último. Acorazado Krat resistió hasta el final en órbita alta sobre Ara Prime. El señor de la guerra. Kraxus comandaba desde el puente. Aún convencido de que podía ganar solo con potencia de fuego, lanzó todo lo que tenía contra la flota humana, misiles, armas de energía, escuadrones de cazas. El espacio alrededor del acorazado se convirtió en un infierno de explosiones y escombros, pero los humanos seguían avanzando. Naves que deberían haberse retirado al resultar dañadas intensificaron sus ataques. Cazas que se quedaron sin misiles realizaron incursiones de ataque de todos modos, desviando el fuego de los bombarderos. Los marines abordaron los cruceros Krago y lucharon cubierta por cubierta para asegurarlos. Era una guerra con una intensidad que los Krago jamás habían visto. La capitana Lisa Chen llevó al Vanguard para un último ataque contra el acorazado. La nave estaba maltrecha, funcionando con energía de reserva y con incendios ardiendo en 3 cubiertas. Troy Bennett recomendó que se retiraran y dejaran que otras naves la remataran. Lisa se negó. Ellos habían comenzado esta lucha y la terminarían. Ordenó máxima potencia de fuego y dirigió la Vanguard directamente hacia la nave insignia enemiga. Las 2 naves intercambiaron fuego a quemarropa. La armadura de la Vanguard fue despojada capa por capa. Los escudos del Dreadnought fallaban bajo el bombardeo sostenido. Se convirtió en una cuestión de qué nave moriría primero. Entonces, el mayor Danny Wright y los restos del Escuadrón Fantasma realizaron una última pasada. 6 cazas, todos dañados, todos volando con la reserva de combustible. Lanzaron sus últimos misiles directamente al núcleo del reactor del Dreadnought. La explosión fue visible desde la superficie. Ara Prime, el último Dreadnought Kraigo, se desintegró en una bola de fuego que consumió docenas de naves más pequeñas cercanas. El señor de la guerra Kraxus murió sin comprender lo que había sucedido. Había subestimado la capacidad de la humanidad para la violencia al proteger a otros. Fue un error fatal. La agente Sophie Blake eligió ese momento para transmitir un mensaje a través de todos los canales Krago. Su voz era fría y clara. Les dijo que esto era lo que sucedía cuando dañaban a los inocentes. Les dijo que la humanidad les había dado una oportunidad para retirarse y que se habían negado. Les dijo que su flota había sido destruida, sus soldados muertos o capturados, y la reputación de su imperio hecha añicos. Habían pasado 3 semanas desde que la última nave Kraygot huyó del espacio valirio. El cielo sobre Valar Prime estaba despejado por primera vez en más de un mes. El anciano Mead se encontraba en lo que quedaba de la Cámara del Gran Consejo y contemplaba su ciudad. La destrucción era inmensa. Distritos enteros habían quedado reducidos a escombros. Miles de su gente habían muerto, pero eran libres. Habían sobrevivido, y debían esa supervivencia a los humanos. La capitana Lisa Chen caminaba entre las ruinas con el anciano. Su nave, la Vanguardia, se encontraba en órbita alta en reparación. La mitad de su tripulación estaba en la superficie ayudando en las labores de reconstrucción. La otra mitad ocupaba posiciones defensivas por si los Krago decidían regresar. Lisa no creía que lo hicieran. Los Kraygot habían aprendido una lección sobre el precio de la esclavitud. Pero los humanos no se arriesgaron con la vida de aquellos a quienes habían jurado proteger. Le costaba encontrar las palabras. Su pueblo había enviado una súplica desesperada de ayuda, sin saber quién respondería ni cuál sería el precio. Los humanos los habían salvado. Pero la violencia, la brutal eficiencia de la guerra humana, había dejado a los valirios profundamente conmocionados. Habían visto a sus salvadores luchar con una intensidad casi inhumana. Naves que lanzaban ataques cuando debían retirarse. Soldados que cargaban contra una muerte segura para salvar prisioneros. Pilotos que realizaban misiones suicidas para destruir naves enemigas.
Lisa comprendió lo que Mirt intentaba decir sin que él pronunciara las palabras. Le dijo que los humanos no eran héroes de un cuento. No eran perfectos ni puros. Venían de un mundo que intentó matarlos cada día durante millones de años. Aprendieron a ser supervivientes, luchadores, guerreros. Llevaban cicatrices de guerras y conflictos que se remontaban a antes de que alcanzaran las estrellas. No eran gentiles ni pacíficos. Pero cuando alguien pedía ayuda, cuando los inocentes sufrían, los humanos acudían y traían todo lo que tenían. El comandante Troy Bennett coordinaba la retirada de la flota desde un centro de mando provisional instalado en el antiguo puerto espacial. La mayoría de las naves humanas partirían en el transcurso de la semana. Se las necesitaba en otros lugares, defendiendo colonias humanas o patrullando rutas comerciales. Pero una pequeña guarnición permanecería, 2 naves y 500 efectivos. Su misión era ayudar a entrenar a una fuerza de defensa valiria y proporcionar protección mientras el planeta se reconstruía. La teniente Amy Collins ayudaba a establecer nuevas redes de comunicación. Los Krago habían destruido la mayor parte de los satélites valirios y la infraestructura de comunicaciones. Los humanos los estaban reemplazando con sistemas más avanzados y enseñando a los valirios cómo mantenerlos. Amy había pasado las últimas 2 semanas trabajando jornadas de 18 horas porque creía que era importante. Estas personas necesitaban poder pedir ayuda de nuevo si surgía otra amenaza. La próxima vez, sabrían que los humanos responderían. La agente Sophie Blake llevaba a cabo la fase final de su misión. Su equipo había recopilado información exhaustiva sobre el dominio Krago, sus capacidades militares, sus territorios y su estructura de mando. Esta información se estaba compilando en una base de datos que se compartiría con los valirios y cualquier otra especie que quisiera defenderse de los Kraygot. Sophie también dejaba equipo de vigilancia que alertaría a la humanidad si los Kraygot regresaban. La coronel Karen Walls se encontraba en un cementerio que los valirios habían construido para los humanos caídos. 47 soldados y marineros habían muerto en la batalla por Ahara Prime. Sus cuerpos se estaban preparando para ser transportados de vuelta a la Tierra, donde serían enterrados con todos los honores militares. Pero los valirios habían pedido crear también un monumento conmemorativo allí, un lugar donde pudieran recordar a aquellos que dieron su vida por personas a las que nunca conocieron. El sargento Chris Hamilton estaba entrenando a voluntarios valirios en técnicas básicas de combate. La pacífica especie no quería convertirse en guerrera. Pero ahora comprendían que la galaxia no siempre era amable con los indefensos. Un pequeño grupo se había ofrecido voluntario para aprender a defender su mundo. Chris les enseñaba manejo de armas, movimientos tácticos y tácticas básicas de escuadrón. Se sentía extraño enseñar a luchar a filósofos pacíficos, pero lo hacía con paciencia y respeto. El mayor Denny, Wright y lo que quedaba del escuadrón fantasma realizaban las patrullas finales del sistema. Habían perdido 4 pilotos en la batalla, y los supervivientes sufrían heridas, tanto físicas como mentales, pero seguían volando porque eso era lo que hacían los pilotos. Danny guió a su escuadrón a través de los campos de escombros donde se había librado la batalla, marcando los peligros y despejando las rutas espaciales. Era un trabajo silencioso, incluso pacífico. Les daba tiempo para asimilar lo que habían vivido. El teniente Paul Martínez se encontraba en el espaciopuerto observando cómo las naves humanas se preparaban para partir. El joven valirio había cambiado por todo lo que había presenciado. Había visto lo peor de la galaxia en la invasión de Krago. Pero también había visto algo que le dio esperanza. Había visto que existían especies en el universo que luchaban por otros, que lo arriesgaban todo por desconocidos. Le preguntó a Paul por qué los humanos lo hacían, por qué venían cuando no tenían por qué hacerlo. Paul reflexionó sobre la pregunta detenidamente. Les contó que la humanidad tenía una larga historia de guerra, de luchar entre sí y contra otros. Habían visto lo peor que los seres sintientes podían hacerse unos a otros. Habían cometido atrocidades y sufrido genocidios. Pero en algún momento, decidieron que toda la lucha, toda la muerte y el sufrimiento debían tener algo. Así que tomaron una decisión. Cuando alguien pedía ayuda, cuando los inocentes sufrían, la humanidad respondía. No porque fueran perfectos, sino porque recordaban lo que era estar indefensos y solos. La ceremonia conmemorativa se celebró en la plaza central de la capital valiria. Miles de valirios se reunieron para honrar los humanos que habían muerto salvando su mundo. El anciano Mirt habló, su voz resonando entre la multitud. Habló del mensaje desesperado que habían enviado al vacío,
sin saber si alguien lo oiría o le importaría. Habló. De los humanos que vinieron, que lucharon con una ferocidad que los conmocionó y asombró, que dieron sus vidas para que los valirios pudieran vivir. La capitana Lisa Chen permaneció de pie con su tripulación y escuchó las palabras del anciano. Cuando le tocó hablar, fue breve. Le dijo a la multitud que los 47 que murieron serían recordados en la tierra como héroes. Pero, más importante aún, debían ser recordados aquí como prueba de que la galaxia no era solo depredadores y presas. También había protectores. Había quienes se enfrentaban a los tiranos. Y a veces, cuando se gritaba en la oscuridad, alguien respondía. La flota humana inició su partida. Al día siguiente, las naves despegaron de la superficie y se colocaron en formación en órbita alta. La vanguardia partiría la última, como era tradición para la nave insignia. Lisa estaba de pie en su puente. Y observó cómo Ara Prime se reducía en las ventanas. Troy Bennett estaba a su lado, revisando los informes finales de la misión. Habían cumplido su objetivo, pero el precio había sido alto. 8 naves perdidas, 47 muertos, cientos de heridos. Pero decenas de miles de valirios seguían vivos, quienes habrían muerto o sido esclavizados. La gente. Sophie Blake envió un último mensaje antes de que la flota saltara al hiperespacio. Se transmitió en las frecuencias de Kraygot, asegurando que llegaría a su imperio. El mensaje era simple. Los valirios estaban ahora bajo la protección humana. Cualquier agresión futura contra ellos sería respondida con toda la fuerza militar de la humanidad. El dominio Krago podía elegir aprender de su derrota, o podía poner a prueba si la humanidad estaba fanfarroneando. Sophie no creía que lo harían. Pero si lo hacían, la humanidad estaría preparada. La historia de lo sucedido en Valara Prime se extendió rápidamente por la galaxia. Otras especies oyeron hablar de los pacíficos valirios que habían pedido ayuda y de los humanos que respondieron. Aprendieron sobre la batalla, sobre las naves humanas que seguían luchando a pesar de estar dañadas, sobre los marines que se lanzaban a una muerte segura para salvar prisioneros, sobre los pilotos que realizaban misiones imposibles porque alguien los necesitaba. La historia crecía con cada relato, como suelen hacerlo las historias. Pero la verdad esencial permanecía. Una súplica desesperada se había lanzado al vacío, y la especie más peligrosa de la galaxia había llegado. No peligrosas por amar la violencia, sino peligrosas porque no aceptaban la derrota cuando luchaban por algo que importaba. Finalmente, escribió un relato de lo que presenció. Fue estudiado por historiadores y estrategas militares de múltiples especies. Su pasaje final se hizo famoso, citado cada vez que se discutía el lugar de la humanidad en la galaxia. Escribió que los valirios enviaron un mensaje pidiendo salvación y recibieron algo diferente. Recibieron humanos. Y los humanos no eran salvadores benévolos de los mitos. Eran supervivientes marcados por la violencia de un mundo que habían aprendido a convertir su capacidad para la guerra en un escudo para los demás. No eran perfectos. Cometían errores y llevaban la oscuridad en su interior. Pero cuando el universo demostró ser cruel e injusto, cuando los fuertes se aprovecharon de los débiles, los humanos fueron quienes aparecieron y dijeron basta. Trajeron guerra, violencia y destrucción, pero las dirigieron a los objetivos correctos contra los enemigos correctos. Y para especies como los valirios, que se enfrentaban a la extinción a manos de los esclavistas, eso marcó la diferencia. El anciano Miret se encontraba en la reconstruida Gran Cámara del Consejo un año después de la liberación. Una delegación humana estaba de visita, discutiendo acuerdos comerciales y pactos de defensa mutua. Los valirios habían establecido su propia pequeña fuerza de defensa, ahora entrenada por asesores humanos. Nunca serían guerreros como los humanos, pero podían defender sus hogares. Y sabían que si surgía una amenaza que no pudieran afrontar, podían pedir ayuda y la humanidad acudiría. El título del relato de Teron resultó profético, un intento desesperado.